Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que la verdad es que tengo muchas ganas de grabar porque es la base de toda argumentación, la base de toda comunicación y es pensamiento crítico. Vamos a verlo. Nos ayuda también a dudar, a dudar. Y si ustedes le tienen miedo a dudar las cosas, a preguntarse de todo, la verdad es que no sigan viendo este video. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? ¿Para qué nos sirve? La primera vez que yo escuché hablar de pensamiento crítico fue ya de adulta. Desde mi punto de vista, el pensamiento crítico se nos debiera enseñar como una clase básica en la primaria, porque díganme ustedes, ¿quién les enseñó a pensar? A lo mejor a ustedes sí, a lo mejor algunos de ustedes, igual que yo, llevamos alguna materia de lógica o algo así, pero así como tal pensamiento crítico no me tocó llevar en la escuela. Y la verdad es que el pensamiento crítico ayuda a un montón de cosas. De inicio, pues te ayuda a cuestionar los pensamientos que tienes establecidos. ¿Por qué creo esto y por qué creo y por qué no creo esto? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Cómo me llegó ese pensamiento? ¿Por qué voy a decir esto que voy a decir? ¿Cómo llegó ese razonamiento a mi cabeza? Porque pues el pensamiento crítico nos invita precisamente a dudar, a pedir las evidencias, a saber cómo procesó el otro la información, cómo procesé yo la información que voy a dar. Y algo que desde mi punto de vista es lo más importante del pensamiento crítico es que nos ayuda a distinguir entre el pensamiento mágico y el pensamiento crítico. Desde mi punto de vista tenemos en dos polos separados, el pensamiento mágico contra el pensamiento crítico. Y aquí vamos a ir viendo cómo nuestra cultura, nuestra sociedad, nosotros mismos estamos llenos de pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico, ¿por qué nos daña muchas veces? Pues porque nos sitúa en un lugar de fantasías, de datos erróneos, nos lleva a pensamientos ilógicos, pensamientos que no siguen una lógica y que por lo tanto nos van a hacer dar argumentos falaces. Y de ahí viene otra cuestión que es las falacias argumentativas, que es de lo que se va a tratar el siguiente video. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico se define, lo estoy leyendo, como un razonamiento reflexivo, juicioso y deliberativo sobre la información que se recibe para determinar en qué creer y qué hacer. Herrero 2016. Les dejo las citas abajo en el video. Implica diferenciar los hechos relevantes de los que no lo son, evaluar las evidencias, suposiciones e inferencias, identificar las contradicciones, verificar la credibilidad de las fuentes y recursos disponibles y examinar los argumentos, creencias, valores e interpretaciones. Pensar críticamente implica que todo debe ser considerado, pero no todo debe ser aceptado. Herrero 2016, página 20. Voy a tratar de explicarles qué es el pensamiento crítico de la forma más fácil y ejemplificada que pueda. Voy a meter algunas citas y al final en el cuadrito de información les voy a dejar las fuentes por si quieren ir a completar esta información o a buscar más por su cuenta. ¿Por qué nos sirve el pensamiento crítico? Y yo les hago esta pregunta. ¿En qué creían cuando eran niños y ahorita ya no creen? Seguramente se les viene a la cabeza creer en Santa, creer en los Reyes Magos, creer en el hada de los dientes o en el ratón de los dientes, creer en Dios, por ejemplo, los que no creemos en Dios, creer en un montón de pensamientos mágicos. ¿Por qué ya no creemos en ese tipo de cosas? Porque fuimos creciendo y fuimos preguntándonos dónde estaba el Polo Norte, si era posible que los Reyes Magos entregaran en una noche todos los regalos, cómo es que la hada de los dientes sabía cuándo se nos caía el diente, o quizá porque la evidencia nos demostró que nuestra mamá o nuestro papá
iban y ponían el dinero. Cuando nos hacíamos así como que medio dormidos, veíamos que se nos caía un diente y nuestro papá ponía ahí el billetito abajo de la almohada y nos fuimos dando cuenta que esto quizá no era cierto. ¿Por qué? Porque la evidencia nos lo demostró. Nos demostró que no existía algo que habíamos creído. Cuando yo supe, por ejemplo, que no existía Santa y los Reyes, bueno, fue para mí fuertísimo. Dije, he sido engañada todo este tiempo. Hay aquí una disonancia cognitiva. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo esto en lo que yo creía no es real? Y es lo que pasa a muchas personas que, por ejemplo, pertenecen a una secta. Lo primero que nos llega es el miedo, el decir, ¿cómo esto en lo que había creído no es cierto? Entonces, ¿por qué lo he estado haciendo si no funciona? Y esto nos puede pasar en un montón de cosas. Yo les decía hace poquito a mis alumnos que yo, por ejemplo, hacía algo que hacía muchas cosas, ¿no? Que tenían que ver con supersticiones. Por ejemplo, cuando cortaba un pepino, aquí en México, no sé si en otros países se utiliza, pero al cortar un pepino se acostumbra a cortarle los extremos y luego darle así como que una sobadita, supuestamente porque si no, el pepino se amargaba. Me puse a buscar información y no encontré nada al respecto. Supongo que tiene que ver con información que se ha llevado de generación en generación, pero como esa podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Que si pasas abajo de una escalera, tienes mala suerte, que no puedes abrir un paraguas adentro de una casa porque hay mala suerte, que no pongas tu bolsa de mano en el piso porque se va el dinero, que no pases de un salero de una mano a otra porque le pasas la mala vibra a la otra persona o tu historia. En México por lo menos tenemos muchísimas. Yo creo que en países distintos alrededor del mundo tendrán también sus propias creencias basadas, como les digo, en un pensamiento mágico. No significa que lo que nos han pasado de generación en generación sea todo pensamiento mágico. Hay creencias de nuestros abuelitos, de las personas más grandes que basados en su experiencia han funcionado y que seguirán funcionando, no porque lo diga nuestro abuelito, nuestro papá, nuestro tatarabuelito, sino porque tienen una explicación científica o están basados en una experiencia que funciona. Por ejemplo, algunos tipos de infusiones que sirven para aliviar algún dolor, algún resfriado, ciertas recomendaciones de qué comer, mezclado con qué para que no te haga daño. Hay muchas cosas que tienen, repito, una explicación. Sin embargo, hay otras que no. Y si no nos preguntamos por qué creemos eso que creemos o cómo fue construido nuestro pensamiento, vamos a caer en sesgos cognitivos o falacias, que les digo, luego vendrán estos videos. Y por lo tanto, lo que hablemos, lo que compartamos a los demás, será información que no la pensamos, no hicimos una inferencia, sino que solo repetimos algo que se nos dijo o que escuchamos o que aprendimos de alguna forma. Herrero 2016 señala 4 cosas que podemos hacer para tener un pensamiento crítico. Aquí se las voy a enumerar. El número 1 es toma distancia del problema, asunto o situación. ¿Qué significa esto? Todos tenemos sesgos que están en nuestra cabeza formados por nuestra historia de vida. Por ejemplo, si cuando yo estaba niña me atacaron 3 perros, voy a tener el sesgo de miedo diferente al tuyo, que nunca te atacó ningún perro, que además creciste con mascotas, con perros, con gatos. Entonces vamos a evaluar esa situación de una manera diferente. Vamos a suponer que la situación es que vemos una noticia donde un perro atacó a un niño. Como yo tengo una buena relación con los animales o una mala relación con los animales, voy a hacer un juicio que me va a hacer ver esa situación y opinar de esa situación de una determinada forma. Yo no soy mamá. Si fuera mamá, seguramente sentiría una empatía diferente hacia la situación que le está sucediendo al niño. Por ser un niño, obviamente, tengo una opinión, es un menor, porque estaba solito, etc.
Pero si fuera mamá, si fuera papá, a veces la distancia que puedo tomar del asunto es más complicada. Entonces, aunque a veces, por no decirlo, casi siempre es difícil tomar la distancia necesaria, hay que tomar la distancia necesaria para tener un pensamiento crítico. Es decir, ¿por qué de entrada ya estoy a favor de este tema? ¿Porque soy mujer? ¿Porque soy hombre? ¿Porque soy una persona adulta? ¿Porque soy mexicana? ¿Porque soy latina? ¿Porque defiendo determinados derechos y estos no? Es decir, tomar distancia. Aunque es una actividad difícil, tomar distancia nos posibilita tener un pensamiento crítico. Número 2, identificar impedimentos y obstáculos tales como, y aquí va una gran lista, prejuicios, exageraciones, generalizaciones, emociones, estereotipos, argumentos débiles y desinformación. Son muchísimos, pero es importante saber si, por ejemplo, yo tiendo a exagerar las cosas, entonces mi pensamiento va a ir en ese sentido, algún juicio de valor. Entonces esto me impide, ¿por qué? Porque tengo un estereotipo acerca de las personas de la tercera edad, o si tengo un estereotipo sobre las personas que son de algún país y tengo el estereotipo de cómo son los mexicanos, ¿no? Entonces eso me lleva al otro término de generalizar. Entonces todos los que son mexicanos cumplen con este y este requisito. Si nos vamos en ese sentido, también nos será complicado tener un pensamiento crítico o decir todas las personas que escuchan cierta música son de determinada manera. Entonces estoy haciendo aquí una inferencia, una conexión de variables que me lleva a creer en un estereotipo y hacer una generalización que no necesariamente tiene que ser así. Las emociones también a veces nos distraen de tener un razonamiento lógico, porque si yo acabo de tener una discusión muy fuerte con alguien y estoy llorando y estoy así, entonces ahí luego se me pide una opinión con respecto a un tema, seguramente mi razonamiento no va a ser el mismo que si estuviera tranquila, que si estuviera bien descansada, que si acababa de tomar agua, que etcétera. Entonces también hay que cuidar mucho las emociones. Y también la desinformación. Muchas veces nos apegamos a la retórica únicamente, es decir, a la forma en la que decimos algo cuando estamos completamente desinformados. Yo les platico una experiencia hace muchos años, cuando yo tenía como 25 años, participé en varios concursos de debate político y muchos de ellos los gané o por lo menos obtuve buenos lugares. Sin embargo, ya en retrospectiva veo que gané esos lugares por la información que leía y por la retórica, la forma de la oratoria que manejaba. El tono de voz, el timbre o el sentimiento que le ponía a las palabras, no tanto porque estuviera siguiendo una argumentación lógica, ni porque hiciera un análisis de los argumentos verdaderos o falaces de mi contrincante. Es decir, tenía argumentos débiles, estaba informada, pero no necesariamente estaba teniendo un pensamiento crítico. Quizá, y ahora lo veo en retrospectiva, si hubiera conocido el pensamiento crítico, falacias y todo eso en aquel entonces, mis argumentos hubieran sido más fuertes y más veraces y hubiera llegado más lejos en el tema del debate. Pero nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y una vez que identifiqué y supe separar en mi cabeza el pensamiento mágico del pensamiento crítico, para mí fue como wow. Ya en todo me lo preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto sí es verdad y qué tanto no es verdad? El punto número 3 es evitar sesgos al valorar la información disponible. Este tema de los sesgos cognitivos es muy amplio y me gustaría hacer un video específico.
Pero en resumen les digo que tendemos a tomar un extracto de información y desechar todo lo demás. Y generalmente nos vamos con esa información que nos confirma, que es uno de los sesgos, el sesgo de confirmación, que confirma lo que yo creo. Porque de lo contrario, habría una disonancia cognitiva, es decir, la realidad me estaría contradiciendo no solo lo que creo, sino lo que yo soy, y eso me llevaría a un problema en mi cabeza. Y para no hacer eso, prefiero sacar esta información que se me está haciendo complicada e irme por este caminito que ya me conozco, por esta red neuronal que ya manejo, para no tener problemas y no pensar en otra cosa. Entonces, cuando pensamos de forma crítica, tenemos que asumir que tenemos sesgos y estar abiertos. Yo creo que saber que tenemos sesgos, saber que ignoramos tanto, es muy valioso. Saber el nivel de ignorancia que tenemos todos es muy valioso. Porque creer que tenemos toda la información de algo, si a mí una persona me dijera que sabe todo, de todo, o todo de algún tema, sería un argumento suficiente para no creerle. Porque cuando eres consciente de que hay mucho que escapa a tu pensamiento, desde mi punto de vista, has logrado mucho. Si se fijan, estos puntos se relacionan mucho. El punto número 4 es detectar las distorsiones o predisposiciones que distorsionan las percepciones a fin de superarlas. Parece trabalenguas, pero es un poco relacionado con los sesgos o con las predisposiciones o estereotipos. Es decir, por ejemplo, una predisposición a cierto tema puede ser el feminismo. Si yo tengo cierto interés por ese tema, cierta predisposición a engancharme, eso sería engancharme con ese tema, en cuanto alguien lo saque, voy a tener una predisposición a engancharme con el tema y atacar a la otra persona. Entonces, esa predisposición ya me limita a tener un pensamiento crítico, porque estoy tan enganchada con ese tema, tan predispuesta, que puedo hasta distorsionar un comentario que haga la otra persona y tomarlo muy personal. Esto puede ser, por ejemplo, si yo tuve una maestra que cada vez que decía una respuesta incorrecta a una pregunta que ella hacía, me sacaba del salón o me hacía algún tipo de castigo frente al grupo, voy a tender a predisponerme de forma negativa hacia cierto tipo de personas que me recuerden a esa maestra. Por lo cual, tengo que, dice el punto número 1, tomar distancia, ser consciente de mi sesgo, ser consciente de mi predisposición hacia ciertas figuras femeninas de autoridad, y eso me permitirá tener un pensamiento crítico. Herrero 2016 también nos comparte 4 tendencias de las personas que dificultan el pensamiento crítico. Y estas se relacionan mucho con las falacias que les voy a compartir en el siguiente video. Son muy paralelas, algunas simplemente cambia el término, pero se parecen mucho. El primero es el efecto del falso consenso. Y esto significa asumir que el resto de la sociedad piensa lo que yo pienso. Es la inclinación a asumir que las actitudes personales se comparten por toda la sociedad. Por ejemplo, yo creo
que hay un ángel de la guarda que me cuida, entonces asumo que tú también lo crees, asumo que piensas que es lo mismo, que ese ángel es amarillo, que ese ángel es circular, y asumo que todos lo ven así. O asumo que todo mundo cree en los unicornios, porque yo creo en los unicornios, y así debe de ser. Como yo digo, es como debe de ser. Entonces, eso del falso consenso, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en partidos políticos, en religiones, en sectas, que estaría súper interesante. Pónganme en los comentarios si a alguien le gustaría que hablara de sectas y todo este tipo de cosas de religiones, que me encanta, todo el discurso que hay detrás, toda la manipulación, la persuasión. Y yo me he dado cuenta, sobre todo en religiones y partidos políticos, que cuando estás dentro, pareciera que la verdad que se maneja ahí es la verdad. Que el consenso que tengo yo en mi cabeza, que el consenso que tengo en este grupo es la verdad. Lo cual nos imposibilita abrir nuestro panorama y tener un pensamiento crítico. El segundo punto es el efecto arrastre. Es la predisposición que tienen las personas a evitar sentirse marginados por pensar diferente a la mayoría de las personas, por lo cual buscan alinear su pensamiento a lo que la mayoría considera. Recuerden que somos seres gregarios y una de las necesidades humanas más importantes es pertenecer. Entonces, de forma inconsciente, si yo estoy en un grupo en el cual voy a romper mucho con mi análisis, tiendo a moldear mi pensamiento y a arrastrarme por la multitud, que se conecta con la falacia ad populum, que lo vamos a ver en el siguiente video, y es que no porque la mayoría crea en algo, lo hace verdad. Significa que no porque una mentira sea repetida tantas veces, la convierte en verdad. No porque una falacia o una mentira sea creída por la mayoría, la hace verdad o la hace un argumento lógico. El punto número 3 son los prejuicios. Son las creencias que tiene una persona, las cuales se dan por sentadas sin estar verificadas en pruebas. Yo, por ejemplo, puedo tener un prejuicio con respecto a una profesión. Digamos, puedo tener un prejuicio con respecto a los maestros, a los médicos, a un abogado. Y eso ya me va a impedir hacer un análisis crítico de lo que esa persona me diga, porque tengo un prejuicio sobre esa persona, por dar un ejemplo. Y en los estereotipos, que es el punto número 4, pasa lo mismo. Son las creencias exageradas o simplificadas sobre las características de una persona o grupo social. Si yo creo que los mexicanos son de determinada forma, tienen estos aspectos, tienen estas características, entonces voy a tender a meterlos todos en esta bolsa de mexicanos y a evaluarlos a todos de la misma forma. Ahora, ¿por qué en el tema de la comunicación y la socialización, la interacción social, la comunicación interpersonal, se vuelve tan importante pensar de forma crítica? Porque si no hemos pensado de forma crítica, tampoco nos vamos a comunicar de forma crítica. Vamos a dar explicaciones como, ¿y por qué crees en eso? Pues así me lo dijo mi maestro, porque eso creían en mi familia, porque es lo que Dios quiere, porque así venía en un libro que leí, sin pensar más allá. Hasta aquí vamos a dejar este video, pero coméntenme si les gustó y si quisieran que siguiéramos hablando de pensamiento crítico, porque la verdad es un tema que me apasiona y hay mucho sobre este tema, sobre cómo el pensamiento crítico se relaciona con la argumentación lógica, sobre los estándares universales para medir el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, para qué nos ayuda en el día a día pensar de forma crítica, para qué nos ayuda el pensamiento crítico en la resolución de problemas, entre muchas otras cosas.
Recuerden suscribirse a mi canal, es muy importante que se suscriban a mi canal, ya somos más de 7,000, esperemos que este año lleguemos a los 10,000 y nos vemos en el siguiente video que será sobre falacias argumentativas. Bye bye.